valor del conocimiento. Bienvenidos a Fórum Académico. La Superintendencia de Notaría y Registro, a través de la Instrucción Administrativa 12 del 9 de septiembre de 2014, estableció el procedimiento a seguir en la inscripción de transferencia de bienes inmuebles a título de fiducia mercantil. A través de la presente Instrucción Administrativa, la Superintendencia de Notariado lo que realizó fue la unificación del procedimiento que deben de seguir los registradores para la inscripción de la transferencia de bienes inmuebles a título de fiducia mercantil. Pues hay que tener en cuenta que el registro inmobiliario es un servicio público en el que se llevan a cabo las anotaciones de los actos jurídicos, negocios y providencias judiciales sujetas a registro para que los terceros o cualquier persona interesada pueda consultar la situación jurídica real del bien inmueble. Pero entonces, ¿cuál es el tratamiento frente a la transferencia que se realiza de estos bienes a título de fiducia mercantil? Para ello, entonces, es importante tener en cuenta qué es la fiducia mercantil, cuáles son sus características y cuál es el tratamiento que en el registro inmobiliario se lleva a cabo según la presente instrucción administrativa. Para la definición, entonces, acudimos al artículo 1226 del Código de Comercio, el cual nos indica que es un negocio jurídico en virtud del cual una persona llamada fiduciante o fideicomitente transfiere uno o más bienes especificados a otra llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente en provecho de este o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. De la presente definición, entonces, tenemos que como características esenciales de la fiducia mercantil se tiene la transferencia de los bienes inmuebles, la constitución de un patrimonio autónomo, y esas características son importantes por lo siguiente. La transferencia, pues, nos permite diferenciar la fiducia mercantil de otra figura como es el encargo fiduciario, en la medida en que en el encargo no se transfieren los bienes, sino que lo que se concede es la administración de dichos bienes. Y la constitución del patrimonio autónomo como una característica fundamental, pues esto nos permite concluir que la propiedad de los bienes que constituyen el patrimonio autónomo no hacen parte ni del patrimonio del fiduciante, que es quien transfiere los bienes, ni de la sociedad fiduciaria, que es la encargada de administrar o llevar a cabo la vocería del patrimonio autónomo. Pero ¿y entonces cuál es el tratamiento que se le debe dar a este patrimonio autónomo? El Estatuto Tributario, en su artículo 102, numeral quinto, establece que las sociedades fiduciarias deben cumplir con los deberes formales de los patrimonios autónomos que administren. Para tal fin, se le asignará a las sociedades fiduciarias, aparte del NIE propio, un NIE que identifique en forma global a todos los fideicomisos que administren. De lo anterior, entonces, tenemos que decir que en virtud de la constitución del patrimonio autónomo que se genera por la fiducia mercantil, las sociedades fiduciarias podrán tener un NIE propio, un NIE global o un NIE individual, de acuerdo a la reglamentación que para el efecto establezca el Gobierno Nacional. Y esto es importante para el registro inmobiliario por lo siguiente, porque entonces, si tenemos que en el registro inmobiliario se llevan a cabo las anotaciones de los actos jurídicos relevantes respecto de estos bienes inmuebles, entonces se tendrá que identificar en qué calidad actúa la sociedad fiduciaria, ya sea que lo haga en causa propia, que lo haga en representación de la administración o vocería del patrimonio autónomo, o que lo haga en virtud de una fiducia en particular. Así entonces tenemos que preguntarnos, ¿son sujetos de derecho las fiducias mercantiles? Y para el efecto, entonces, habría que decir, los patrimonios autónomos conformados en desarrollo del contrato de fiducia mercantil, aun cuando no son personas jurídicas, se constituyen en receptores de derechos y obligaciones legales y convencionalmente derivados de los actos y contratos celebrados y ejecutados por el fiduciario en cumplimiento del contrato de fiducia. De lo anterior, entonces, tenemos que, si bien es cierto, no se constituye una persona jurídica independiente con el patrimonio autónomo, no obsta para que este patrimonio autónomo se constituya en un sujeto de derechos y obligaciones, pues en virtud de la administración que se realiza de la fiducia mercantil, se podrán llevar a cabo celebración de actos y contratos en donde éste entonces podrá actuar como sujeto de obligaciones u de deberes. Pero, ¿y cuál es el tratamiento entonces que se le dan a los bienes que se transfieren a título de fiducia mercantil? Pues, no obstante, cuando se transfieren los bienes inmuebles, la enajenación de los mismos al patrimonio autónomo debe constar en escritura pública. Para que se perfeccione la entrega del bien, este debe llevar a cabo la inscripción del título en el registro inmobiliario. Es decir, que
Toda transferencia de bienes a través de fiducia mercantil, sea inmuebles o muebles, se hacen a título de escritura pública. Pero el perfeccionamiento de esa transferencia obedecerá a la naturaleza de cada bien. Caso en el cual, por ejemplo, los bienes inmuebles, para su perfeccionamiento requiere, además de la escritura pública, la inscripción en el registro inmobiliario. Entonces tenemos que, en conclusión, para llevar a cabo el registro inmobiliario, los registradores tendrán que identificar en qué calidad actúan las sociedades fiduciarias, si lo hacen en causa propia o si lo hacen en representación de la administración o vocería de los patrimonios autónomos. Porque dependiendo de ello, entonces, en el registro inmobiliario se deberá identificar la sociedad fiduciaria con el NI propio o la sociedad fiduciaria con el NI global del patrimonio autónomo. Recuerden que si desea conocer más sobre la fiducia mercantil, puede visitar nuestra biblioteca virtual en nuestra página web www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.